bendiga, Dios te guarde. Un saludo cordial a ti que estás en sintonía de mi canal. Este es el canal donde cada día transmitimos devocionales, oración, palabra de Dios al pueblo que escucha la voz de Dios a través de su palabra y de las personas que Dios usa como canal de bendición en esta tierra. Estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra como iglesia. Somos el ministerio New Time, nuevo tiempo. Nuevo tiempo para avanzar. Nuevo tiempo para aprender cada día más. Nuevo tiempo para crecer. Nuevo tiempo para esperar y obedecer las palabras de nuestro Padre Celestial, que nos ha entregado a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Somos un ministerio cristocéntrico, 100% cristocéntrico. No hablamos nada que no esté en la palabra de Dios y todas nuestras enseñanzas son basadas e inspiradas por el Espíritu Santo. Así que bienvenida, bienvenido a esta transmisión. Este es un día especial, un día en el que nuestro Padre, nuestro Abba, nos quiere hablar al corazón. Él no te hablará a tu mente, Él hablará a tu corazón, porque es allí donde esa palabra maravillosa, viva y eficaz, debemos guardarla en el corazón. Saludos a todos mis suscriptores, y si tú no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo y puedes activar la campanita de notificaciones para que te sea notificado cada vez que subamos un video nuevo. Amén. Estamos trabajando para la gloria de Dios y estamos avanzando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero tocar un tema muy especial, algo que el Espíritu Santo me ha inquietado a hablar de este tema. Y bueno, hay mucho de qué hablar de este tema. Es un tema muy controversial hoy día en la iglesia. Y bueno, quiero tocar allí un tiempo corto, prudente, para hablar sobre este tema. Prepara tu corazón y prepara tus oídos espirituales, no los oídos materiales, porque ahí solo vas a escuchar lo material. Prepara tu espíritu para que pueda recibir la palabra de Dios. Amén. Padre, yo bendigo cada persona que está en sintonía de mi canal. Declaro que esta palabra traerá mucha bendición a este pueblo y a todo el que se dispone para escuchar tu voz. Padre mío, yo sé que tú harás grandes cosas en medio de nosotros y que a través de tu palabra tú nos santificarás y nos bendecirás cada día. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias por enviar tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que nos guíe y nos enseñe y nos revele tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Envía tus ángeles, ángeles de alto rango, ángeles de los ejércitos de Dios, tomando el control de todo este sector, y donde quiera que llegue esta palabra, este video, sea tú tomando ese territorio y tus ángeles avanzando y derribando
las fuerzas del mal que se quieran oponer en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Bueno, y vamos a la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que cuenta. No son mis palabras, es la palabra de Dios la que hace en el corazón del ser humano todas aquellas cosas que nosotros necesitamos que haga. Así que esa es la palabra que nosotros necesitamos hoy. Y la palabra para este día está en primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y vamos a leer unos versículos de este capítulo 14. Pablo a los Corintios. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es hablar en lenguas. Sé que este es un tema muy controversial y he visto muchas cosas que suceden en las congregaciones hoy día porque no tienen conocimiento de lo que es este don y malinterpretan las palabras de Pablo en muchas ocasiones. Pero vamos a las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo nos revele. Dice así la palabra del Señor, que empieza diciendo Pablo a los Corintios, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, o sea, los dones espirituales, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, anima y consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amén. Esta es una palabra muy especial, porque Pablo tenía un problema con la iglesia, y es que, ¿sabes? Los dones espirituales son regalos de Dios para capacitarnos a nosotros, los hijos de Dios, para poder avanzar en esta tierra. Pero a veces los dones espirituales son mal usados cuando no hay una comunión. Escúchame bien, cuando no hay una comunión frecuente, permanente con el Espíritu Santo, las personas no van a saber utilizar los dones espirituales, porque los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Y Él es el que nos revela cómo se utilizan esos dones. Lo primero que empieza diciendo Pablo es que es el amor sea su meta más alta. De nada sirve tener muchos dones espirituales si tú no tienes amor en tu corazón. De nada sirve el profeta, el predicador, que tiene mucha sabiduría y ciencia y sabe interpretar
todos los secretos de Dios, pero si no tiene la capacidad de amar y de tener misericordia con aquellos que aún no han conocido a Dios, porque a veces somos muy duros con la gente de afuera. Si nosotros tenemos dones espirituales, pero no tenemos la capacidad que tenía Jesucristo de amar, de tener misericordia por aquellos que estaban allí, esas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Entonces nosotros estamos siendo muy ineficaces. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer amando a los demás, pensando en los demás. No pensemos tanto en nosotros, pensemos en nuestro prójimo que está alrededor de nosotros. Y por eso Pablo le dice a su iglesia que el amor sea una meta, la meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades espirituales, especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pablo está hablando de que todo lo que hablemos a los demás, a la gente, debemos hablarlo en palabras que se entiendan. No quiere decir esto que no podemos hablar las lenguas espirituales, porque si las lenguas fueron dadas por Dios y no siempre son idiomas, aunque las lenguas también son idiomas porque hay diversos géneros de lenguas, pero hay unas lenguas que son las lenguas angelicales, las lenguas espirituales, es el lenguaje del cielo. Y ese lenguaje tú y yo tenemos que practicarlo cada día. Tenemos que orar en lenguas para poder entender los misterios de Dios. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, una amistad diaria, frecuente, permanentemente. Tenemos que estar conectados con Él, porque lo que viene del Espíritu Santo, eso es guiado por Él 100%. No podemos manejar los dones espirituales con nuestra carne, con nuestra mente. Y dice Pablo que la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. ¡Qué bendición! Que cuando hablamos en lenguas, el Espíritu Santo está fortaleciendo nuestro espíritu. Nuestro hombre interior es fortalecido para poder avanzar, para apartarse del pecado, para interpretar las sagradas escrituras. El hombre interior, la mujer interior es capacitada para aprender, su entendimiento se abre para poder comprender los misterios del cielo. Y los ojos espirituales se abren para ver más allá de lo que este mundo material nos ofrece. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Amén. Pero el que dice en una palabra profética fortalece a toda la iglesia. No está prohibiendo Pablo hablar en lenguas, está poniendo orden, está colocando en orden los dones espirituales. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. ¿Por qué dice Pablo? Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Porque cuando hablamos en lenguas nos edificamos nosotros mismos, pero es que no podemos edificarnos solamente nosotros mismos, porque nosotros estamos enviados a ganar a otras personas. Entonces debemos hablar en lenguas, pero debemos pedir interpretar esas lenguas. Si tú tienes don de lenguas y no sabes lo que dices,
pídele a Dios interpretarlas, porque la capacidad de interpretar tus propias lenguas te va a ayudar a ser una persona tanto bendecida tú como que bendice a los demás, y eso es lo más importante. Estarías muy completo y estaríamos muy completos si además de ser edificados nosotros podemos edificar a los demás. Por eso Pablo dice en el versículo 5, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Y es que Pablo dice que todo el que habla en lenguas debe pedir a Dios poder interpretarlas. Amén. Y las lenguas no se usan para ir a predicar o a evangelizar. Y cuando nosotros estamos predicando, muchas veces el Espíritu Santo nos da un momento de hablar en lenguas, porque Él nos está hablando a nuestro espíritu. En lenguas el Espíritu Santo te puede revelar lo que está sucediendo con la hermana que está ya esperando un milagro de Dios. Y a través del lenguaje espiritual, el Padre te está diciendo las cosas que están pasando allí. El Espíritu Santo te está revelando lo que está sucediendo mientras tú predicas y vienen lenguas a tu corazón y tú las hablas. Muchas veces las lenguas están adentro y tú estás hablando tu lenguaje normal que se entiende, pero por dentro tu espíritu está hablando lenguas y tú lo sabes y no las dejas salir, pero las lenguas están ahí. No sé si me entenderás, pero así sucede. En muchas ocasiones el Espíritu Santo da un tiempo de lenguas antes de predicar, porque Él te está diciendo las cosas que están pasando. Son lenguas angelicales, son el lenguaje de los ángeles. Y cuando tú hablas lenguas, estás hablando con el Padre y los ángeles están entendiendo tu lenguaje. ¿Sabes? Los ángeles hacen las cosas que tú estás hablando en el lenguaje de ellos, en las lenguas angelicales. ¿Y sabes por qué el adversario hoy día se opone a que la gente, el pueblo de Dios, hable las lenguas espirituales? Porque él no puede entenderlas. Los demonios y el diablo no pueden entender las lenguas espirituales. El lenguaje espiritual, el lenguaje del espíritu, el lenguaje angelical, el lenguaje de Dios solamente lo entiende Dios y los ángeles, los que son de Dios, y aquel humano a quien Dios le permita interpretar y entender ese misterioso lenguaje es muy afortunado. Así que si tú tienes lenguas angélicas, lenguas espirituales, pide a Dios en oración interpretarlas. ¿Por qué se opone el enemigo? Porque él no entiende y entonces no podrá obstaculizar las oraciones del cristiano que ora en lenguas. Así que sabe él que si tú hablas en lenguas vas a ser edificado. Lo uno, vas a ser edificado, y dos, ese no se podrá oponer ni obstaculizar tus oraciones, porque cuando nosotros oramos, Él trata de impedir que esa oración suba al tercer cielo,
porque está entendiendo qué es lo que está pidiendo el cristiano. ¿Sabes? Y cuando nosotros hablamos en lenguas y estamos reprendiendo y haciendo guerra espiritual en lenguas, aunque los demonios no entienden, los ángeles sí lo están captando y ellos ejecutan la palabra que el creyente está hablando en lenguas. ¿Y qué hacen los ángeles? Están tomando prisioneros a esos demonios, porque el cristiano que está hablando en lenguas lo está ordenando en el lenguaje espiritual. Y entonces esos demonios van a estar desapercibidos porque no han entendido lo que el creyente está hablando. Por eso es que el enemigo hoy día está tratando de sacar las lenguas de la iglesia. ¿Sabes? Hay mucha oposición para que la gente no hable en lenguas, porque ahí hay una gran bendición y un gran misterio que nadie ha querido colocarse como en esa actitud de escudriñarlo. Entonces, Pablo decía en el versículo 13, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Lo que te estoy diciendo está escrito en el versículo 13 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Versículo 13. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Amén. Es necesario pedir interpretación de lenguas para que tú sepas lo que el Espíritu Santo te está dando. En muchas ocasiones, Él te dice lo que va a hacer a través de ti en algún lugar donde vayas a estar ministrando. Te lo dice cuando hablas en lenguas. Y son muchas cosas las que Dios hace a través del lenguaje espiritual. Y dice en el versículo 15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Cuando tú hables en lenguas, habla lenguas, pero habla también, sigue la oración en palabras tuyas. Porque en muchas ocasiones lo que tú estás orando en lenguas lo estás interpretando cuando continúas la oración en palabras tuyas. Lo que estás diciendo en lenguas, el Espíritu Santo lo está traduciendo y lo está diciendo en tus propias palabras entendibles, en el idioma entendible. Y dice el versículo dice que debemos orar en el Espíritu, pero también orar con palabras que se entiendan. Y esto es un proceso que nosotros vamos practicando y vamos entendiendo en la práctica. Pero si no quieres hacerlo, entonces tu espíritu quedará sin edificación. Muchos no quieren ahondar en este misterio porque no les interesa, pero se están perdiendo una gran bendición. Y el versículo 16, pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? Hay veces que Dios da un cántico
en lenguas, pero en el mismo instante, cuando tú terminas el cántico en lenguas, viene la interpretación y empiezas a cantarlo en lenguaje reconocido. Y es una gran bendición cuando esto sucede. Y el versículo 18. Yo te agradezco, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pablo hablaba en lenguas y no poquito, mucho, mucho, mucho. Esto quiere decir que nosotros debemos hablar en lenguas y no poco, mucho. Practica las lenguas y serás bendecido. Practica las lenguas espirituales. Habla cada día, cada mañana. Cuando estés en los quehaceres de tu casa, cuando estés laborando, habla lenguas. No tienes que abrir tu boca. Estás hablando allí en voz baja, orando y estás siendo edificado. Estás siendo guardado. Los ángeles están peleando por ti. Dice Pablo en el 18. Yo agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. ¿Ven? Cuando estamos en una reunión predicando, pues el Espíritu Santo nos guiará. No vamos a predicar todo el mensaje en lenguas, pero en ocasiones vienen lenguas, como te digo, porque Dios está revelando algo. Dios está hablando a tu espíritu algo. No podemos callar la voz del espíritu a nuestro espíritu. Espero que quede claro lo que estoy tratando de decir. Pablo hablaba en lenguas, pero en una enseñanza la palabra tenía que ser entendible. Pero cuando el Espíritu quería hablar al corazón, quiere hablar al corazón de nosotros, Él lo hace en el momento preciso. Y si quiere hacerlo en lenguas, lo hará. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo. Escucha bien, está escrito en las Escrituras. Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños. Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Los que están sacando las lenguas de las congregaciones no quieren escuchar lo que Dios está hablando a través de su espíritu. Por eso pero muchas congregaciones hoy día se han vuelto humanas. La iglesia la están manejando, podríamos decir, y la están dirigiendo con pensamientos humanos, porque no escuchan la voz de Dios, no tienen la capacidad de hacerlo. Dice: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños. ¿Qué quiere decir idiomas extraños? Idiomas que no se entienden humanamente, y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal
no para los creyentes, sino para los incrédulos. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene el Espíritu Santo, que entienda lo que Él está hablando a su iglesia, porque Él nos va a hacer responsables de lo que estamos dejando de hacer por no interpretar las Sagradas Escrituras. Amén. Y esas cosas, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en una reunión de la iglesia y oyen a todos hablando idiomas desconocidos, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Interpretar las lenguas. No todas las lenguas son de interpretación. Solamente lo que Dios está hablando para la iglesia. Hay lenguas que no son de interpretar. Son lenguas que solamente se hablan y son un misterio que nos está edificando. Pero cuando hay una palabra de Dios para la iglesia, las lenguas se interpretan. Y el mismo Espíritu, vuelvo y te digo, si tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él es el que sabe de este tema y Él nos va a edificar a través de las lenguas. Obviamente, si tenemos una reunión evangelística, no vamos a hablar todo el tiempo en lenguas, ni todo el mundo se va a poner a hablar en lenguas, ni a hacer cosas extrañas, porque la gente que no entiende lo que va a hacer es murmurar. Y bueno, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así que nosotros debemos ser entendidos de los tiempos y los momentos adecuados, y además es el Espíritu Santo el que nos guía y Él es el que lo conoce todo. Si tú estás haciendo las cosas en tu carne, entonces van a salir muy mal. Pero si la reunión que tú estás haciendo la está guiando el Espíritu Santo, Él es el que sabe y entiende todas las cosas y conoce a todos los que están ahí. Amén. Entonces, las lenguas espirituales, el que tiene lenguas espirituales debe pedir a Dios en oración poder interpretarlas. Y los que tienen y los que no han recibido este hermoso don deben pedir a Dios que les dé el don de lenguas, porque Él es el único que puede darlo. Ningún ser humano te puede dar a ti un don. Los dones vienen de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que Él nos daría a todos sin medida, sin reproche. Así que hay que pedirle a Dios. Y bueno, cuando nosotros le pedimos al Señor, Él no nos va a mandar otra cosa. Si sus hijos le piden un pan, Él no le dará una piedra, dice en la palabra. Entonces, si tú les pides al Señor don de lenguas, interpretación de lenguas, Él te lo dará. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle a Dios. Oremos a Dios, porque Él es el que nos puede ayudar a conocer todos estos misterios que nosotros solitos no podemos entender. Padre, gracias te doy por esta amable audiencia que hoy está en sintonía de mi canal.
y que hoy ha escuchado esta enseñanza, esta corta meditación de tu palabra. Con todo en nuestro corazón te damos gracias por permitirnos escuchar hablar del don de lenguas que tú le regalaste a tu iglesia. Es importante para nosotros escuchar tu voz y reconocerte en todos nuestros caminos, Señor Jesucristo. Que tu presencia esté en cada hogar, con cada familia, y que esta palabra hoy estremezca los corazones para que cada uno de tus hijos ahonde en este tema, escudriñe Primera de Corintios capítulo 14 y todo lo que tiene que ver con el don de hablar en lenguas. Porque no podemos sustraer de tu palabra lo que tú dejaste allí. Samakia, Samaitoro, Mosho, Katalaya. Porque si tú lo dejaste, Padre, es para que nosotros recibamos el beneficio de tener esa palabra maravillosa. Kanama Salaikia. Ayúdanos, Señor, para que podamos interpretarla correctamente. Precioso Espíritu Santo, domina tú a aquellas cosas que quieren impedir que tu iglesia tenga ese lenguaje espiritual que tú nos entregaste para beneficio y para bendición. Aleluya. Oh Ramasaquía, la Amazona, Calaya. Mira, Señor, aquellas personas que un día tú les diste el don de lenguas, pero que por temor, porque alguien les dijo que no podían hacerlo, que no podían hablar en lenguas. Yo te pido en el nombre de Jesucristo por estas personas que han detenido el fluir tuyo a través de las lenguas espirituales en su vida. Hoy desato esas vidas en el nombre de Jesucristo y todo lo que está obstaculizando y está impidiendo que estas personas ejerzan ese don para ser edificadas. Yo lo ato en el nombre de Jesucristo y lo lanzo fuera, al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu inmundo que ha venido para estorbar las lenguas espirituales en las congregaciones, fuera, fuera en el nombre de Jesucristo, te vas, fuera en el nombre de Jesucristo, desato las vidas. Desato lenguas angelicales, lenguas proféticas, lenguas de revelación, lenguas espirituales en el nombre de Jesucristo, lenguas de guerra espiritual. Hijo de Dios, recibe gloria. Hijo de Dios, recibe la honra. Solo a ti te adoramos y te bendecimos. Y solo lo tuyo queremos. Solo la revelación del cielo, del tercer cielo, a través del lenguaje espiritual. Oh Ramaquitalaya, oh Ramosocotora, ordeno que todo poder maligno se sujete ahora, sea derribado todo espíritu maligno, sea destruido en el nombre de Jesucristo. Ángeles de alto rango vienen a pelear las batallas de Jehová por estas personas que están en sintonía de mi canal. Todo el que está escuchando y el que ha tenido alguna dificultad en sus congregaciones por hablar en lenguas, yo lo pongo en tus manos, Padre, y te pido que soluciones todas estas cosas que están sucediendo en las congregaciones, Padre, porque el enemigo se ha encargado, y tú lo sabes, mi Padre bueno, de sacar las lenguas de las congregaciones, el lenguaje espiritual, para que tu iglesia no sea edificada. Pero hoy yo declaro que ángeles de los ejércitos de Dios
están sacando todo espíritu inmundo que se metió para obstaculizar las lenguas espirituales, y que ese lenguaje espiritual vuelve, Samaía, Samalaba, Kia, Shoko, Toro, Bokoya, Mayen, vuelve, el lenguaje espiritual vuelve a las congregaciones, vuelve en el nombre de Jesucristo, vuelve y recibe esas lenguas espirituales, lenguas angélicas, lenguas de guerra, Rabatibiquita, Lama, y Tuturo, Koya, Siki, Tiri, Vikayaba, porque los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Osa, Maikia, Saria, Basuna, Macaya, cantaremos en el espíritu, pero cantaremos también con el entendimiento. Kenda, Kitoromo, Shokoya, Libakia, Hijo de Dios recibe gloria, Hijo de Dios recibe honra, Hijo de Dios recibe toda alabanza. Hoy estoy clamando a ti, Padre, por aquellas personas que en un momento tuvieron esa libertad de hablar en lenguas, pero que se quedaron, por alguna palabra que alguien les dijo, por alguna oración contraria que alguien hizo para que ellos dejaran de hablar en lenguas. Hoy desato esas vidas en el nombre de Jesucristo. Mira, Padre, allí donde hay temor de hablar en estas lenguas espirituales, se va el temor en el nombre de Jesucristo, se va todo temor, se va todo miedo, se va toda incapacidad, y desato ahora lenguas e interpretación de lenguas e interpretación de lenguas. Todo el que esté pidiendo, todo el que esté anhelando este don, todo el que hoy abre su boca para pedir el don de lenguas, recibe ahora en el nombre de Jesucristo, y recibe don de lenguas e interpretación de lenguas. Ayola basibirikai, ainua sabaigua, anamosuku toromokoya. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que vas a recibir al recibir este don precioso del Señor Jesucristo. Hola, vaquilla, samay, no la siré. Hay personas aquí que necesitan un toque del Espíritu Santo. Y esas personas que han anhelado este don por tanto tiempo y que no había llegado, hoy recíbelo por fe en el nombre de Jesucristo. Personas que se han soñado hablando en lenguas, personas que han tenido sueños que están hablando en lenguas, hoy se materializa esto en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesucristo se materializa, porque en el mundo espiritual ya está hecho, en el mundo espiritual ya está hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Oro también por aquellas familias que están viendo este video y que están orando por una necesidad grande, para que tú le proveas, Padre. Yo me uno con estas familias para desatar la provisión, la bendición, la capacidad de ellos poder generar ingresos para su familia. Desato esa bendición en el nombre de Jesucristo. Padre, allí donde hay enfermos, Señor, seas tú sanando, Rema Sakaya, donde hay Sipo Inditi Rikita la Masaya, enfermedades renales, enfermedades en los riñones, ahora son sanadas en el nombre de Jesucristo. Ay, Kaitora Masaya, enfermedades en los pulmones son sanadas en el nombre de Jesucristo. Mía, Kaya Lindo Shoa, enfermedades en las articulaciones son sanadas en el nombre de Jesucristo. Ay, Kaitibi Shikina, Alakitoromo Sora Bakai. Poderoso eres tú para hacerlo, Señor, porque hace más de 2000 años tú llevaste las enfermedades y los dolores, y por tu llaga nosotros somos curados. Todas estas personas son sanadas, son curadas, son
levantadas en el nombre de Jesucristo por tu llaga, por tu llaga. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga nosotros somos curados. Aleluya. La presencia de Dios se está moviendo y ángeles se están moviendo allí donde tú estás. Hay movimiento angelical. Chikalaya Moshona. Aleluya. Los ángeles están quitando todos aquellos obstáculos y todos aquellos impedimentos que el enemigo había colocado y argumentos en la mente para no avanzar y para no ser edificados en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Poderoso, poderoso, maravilloso Jesucristo. Eres tú el Rey de gloria, eres tú el soberano, eres tú el que reinas en el cielo y en la tierra. Señor Jesucristo, a ti levantamos nuestras manos en señal de gratitud, en señal de humildad, en señal de que te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Nos rendimos a ti, Jesús, y te entregamos todo, mi amado Jesús. En tu nombre hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Practica las lenguas espirituales y no te dejes engañar del enemigo, no te dejes robar la bendición. No tengas temor porque el Señor está contigo, cuán poderoso gigante, para bendecirte. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Padre eterno, Dios, el gran yo soy Adonai, nuestro Abba, te siga bendiciendo y la sangre de Cristo te cubra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.